Por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación a generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Me encanta. Esta parte, este versículo tiene dos partes. El Señor es fiel y ama. Segunda parte, a los que siguen sus mandamientos y a quienes lo aman. Nosotros podemos decir: Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Pero nosotros tenemos que creer eso haciendo, obedeciendo, amando a aquel que nos da esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Dile una y otra vez. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte tempestad. Dile: y aprenderá este corazón. En él, grande es tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Dile: del amanecer a la noche yo te pero tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres la verdad. Y a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad
confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará, nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a las noches yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a las noches yo te alabaré. Del amanecer a las noches yo te alabaré. Del amanecer a las noches yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh, adoramos a Dios porque Él es bueno, porque su fidelidad es para siempre, desde ahora, desde ayer y por los siglos. Dios siempre ha sido fiel. Que vayas conmigo al segundo libro de Crónicas, 2 Chronicles, capítulo 36. chapter 36, Versículo del 11 al 16. verses 11 through 16. Si no tienes Biblia, puedes leerlo también en las pantallas. If you don't have your Bible, you can read it on the screens. Y la leemos, la palabra del Señor, en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo como Nabucodonosor, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Voy a leer eso nuevamente. Y Jehová, al Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio.
Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Father, I thank you for this time. Gracias porque tu palabra es viva y poderosa. Thank you because your word is powerful and alive. Espíritu Santo, te reconocemos. Holy Spirit, we acknowledge you. Reconocemos que estás en este lugar, que operas en nuestra vida conforme a la promesa del Padre para con nosotros. We acknowledge that you are in this place and you operate the promise of God towards our lives. Así que te pedimos que esta palabra So we ask you for this word. podamos recibirla, We can receive it, entenderla understand it, y vivirla. and live it out. Sé propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Be with the need of each one of my brothers and sisters. Suple esa necesidad que cada uno de nosotros podamos tener hoy. Provide for the need that each one of us may have today. Quizás haya gente en este lugar que necesite conocer a Jesucristo como su Salvador. Maybe there's people in this place that needs to know Jesus as their Savior. Que este sea una tarde, una mañana de salvación. May this be a morning of salvation. Quizás haya gente en este lugar que necesite reconciliar su vida con Dios. Maybe there are people in this place that need to reconciliate their lives with the Lord. Que este sea una hermosa mañana de encontrarse nuevamente con su Padre. May this be a beautiful morning to encounter again with their Father. Quizás haya gente en este lugar que necesite tomar decisiones para mejorar su relación con Dios. Maybe there are people in this place that needs to make decision to get better in their relationship with God. Permite, Dios, que podamos comprenderlo para vivir conforme a tu voluntad. Allow us, Lord, to comprehend this, to live according to your will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You can take your seats. Cuando leemos las Escrituras, encontramos un evento que no podemos eludir. Whenever we read the scriptures, we find an event that we cannot avoid, Y es el cautiverio de Israel. and it's the captivity of Israel. Tras la salida de Israel de Egipto, tras salir el pueblo de Judá de Egipto, After the people of Judah came out of Egypt, or Israel came out of Egypt, no existió ninguna, podríamos decir, ellos estuvieron siempre acompañados de grandes promesas. we can say that they were always accompanied or listening to promises. Promesas de los lugares que alcanzarían, Promises about the places that they would reach, promesas de las tierras que conquistarían. promises about the lands that they were going to conquer. Y en gran manera esto tiene que ver porque el plan de Dios siempre fue bueno con el pueblo. And this has to do with the plan of God that was always good for his people. Dios siempre tuvo grandes promesas para su pueblo. God always had great promises for his people. La Biblia está llena de grandes promesas para el pueblo de The Dios. word of God is full of great promises for his people. Y quiero que sepas que la más importante promesa que nosotros tenemos And I want you to know that the greatest promise that we have es la vida eterna. is eternal life. Quizás tu promesa que quieras escuchar sea el carro nuevo, Maybe you want to hear a promise about a new car, sea la carrera que vas a lograr. or the professional way that you're going to take. Pero yo como pastor no te puedo garantizar eso. But as a pastor, I cannot guarantee you that. Yo no puedo decir que te va a ir bien ahorita. I cannot tell you that it's going to be okay afterwards. Yo no puedo decir que el trabajo va a ser exitoso y que vas a crecer más en tu empresa. I cannot tell you that you're going to be having a successful Yo job and be prosperous in your empress. Yo confío en los principios que Dios enseña en su palabra But I trust in the principle that God teaches us in His Word. y confío que viviéndolos And I trust that living them out, voy a ver a Dios. I'm going to see God. Me vaya bien, Even if it's O good me for vaya me mal. or bad. pero cuando miramos este texto nos damos cuenta But when we see this scripture, we can realize que las promesas que esta gente tenían that the promises that these people had eran lo opuesto a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. were the opposite from what they were living up till that moment. Cuando ellos salen de Egipto hay una gran oportunidad. When they came out from Egypt, there was a great opportunity, Una oportunidad de una nueva vida an opportunity of a new life de aquellos que habían recibido, ¿verdad? Que Dios había separado para ellos como una bendición. that God has separated from them as a blessing. Pero cuando leemos estos libros nos damos cuenta
But when we read these books, we realize que el camino hacia lo que Dios les había prometido that the way towards what God has promised them estuvo opacado por desobediencias. was blurry because of their disobedience. Más de una vez More than once, vemos autores registrar relatos we can see authors registering donde se dice hicieron lo malo delante de Dios, when it said they did wrong before God. desobedecieron a They Dios. disobeyed God. Y el capítulo 36 And chapter 36 de este segundo libro de Crónicas from this second book of Chronicles nos muestra un momento muy difícil en la historia del pueblo de Dios. show us a very difficult time in the story of the people of God. Pues nos narra el momento exacto It en el, narrates us the exact moment en el cual el reino del sur, es decir, el reino de Judá, when the kingdom of the south, Judah, cayó en manos de los babilonios fell in the hands of the Babylonians y el rey Nabucodonosor. and the king Nebuchadnezzar. Así que este pueblo comenzaría el cautiverio de 70 años. So these people was just starting to live the captivity for 70 years. No sé si tú te imaginas qué sería tú saber que lo que tú hagas te llevará cautivo 70 años. I don't know what you will do if you know that whatever you do will take you captive, to be captive for 70 years. Quizás tú dirías, si ellos supieran que eran 70 años, no lo hubiesen hecho. Maybe you can say if they would have known that they would be like that for 70 years, they would have not doing it. Yo no creo que sea así. I don't know that's that way. Porque el mundo sabe que el pecado los llevará a una muerte eterna. Because the world knows that the sin will take them to eternal death. Y aún así la gente quiere seguir viviendo lo malo. And even like this, the people wants to continue on living in the wrong way. Pero hay algo pero miramos esto, nos damos cuenta But we can see this and realize que la llegada al momento del cautiverio that to get to be at that point of captivity, no viene de la noche a la it mañana. didn't came from night to morning. Sorry, Son eventos desafortunados, it's just unfortunate events, malas actitudes, bad attitudes, malas decisiones bad decisions que llevaron al pueblo elegido por Dios, that took the people chosen by God, al pueblo santo de Dios, the holy people of God, al cautiverio y a la destrucción de su templo. to captivity and the destruction of the temple. Y el último rey antes del cautiverio And the last king before the captivity es este rey que yo acabo de leer, Sedequías. is this king that I just read about. Y sus actitudes reflejan lo que hizo que el Señor permitiera que eso pasara en este pueblo. And his attitude show us the attitudes that allowed God made God to allow the people to go through this. ¿Te imaginas esto? Can you imagine this? Que seas tú la última persona That you be the last person que tendría en sus manos la oportunidad de cambiar la historia de un pueblo. that have in your hands, the opportunity to change the story of the people. Hace un tiempo atrás, A perdona, while ago, it's okay. esto no está escrito, pero sí. This is not reading. Veía una entrevista de un gran pelotero I puertorriqueño. was watching an interview from a famous baseball player. Lamento por algunos fanáticos aquí. I'm sorry for some fanatics here. Some El fans. último turno al bate, The last turn in the bat, serie de campeonato, a championship series, en el plato para batear. at the plate at the bat, Y el lanzamiento es una recta y se poncha sin tirarle. and it's straight and it's punched out. Sí, Straight? it's Okay, right. sorry. Hay unos cuantos que comenzaron a llorar. Some people started to cry. ¿Qué se sentiría ser yo el que tengo la última oportunidad? What would we feel if we are the last person to have the chance? Esa es la historia de Sedequías. It's the story of Zedekiah. Pero es muy probable que también sea la historia de que seas tú el último
que se divorcie en la familia. But it's probable that it's the opportunity or the last chance for you to be the last one to get divorced in the family. Que seas tú el último que fracase como padre. For you to be the last one to fail as a parent. Que seas el último que decida no acercarse al llamado que Dios para con su vida. For you to be the last one that is not deciding to go through the calling that God has for your life. Y es que si no es un pueblo y es tu familia Maybe it's not a people, but it's your family, en la cual tú tendrías la oportunidad where you would have the opportunity de ser un buen ejemplo como padre, to be a good example as a un parent, ejemplo como hermano, an example as a brother, un ejemplo como hijo, an example as a son, un ejemplo como líder de la iglesia. an example as a leader of the church. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, como This decía, didn't happen from night to morning, porque el Señor nunca deja de amonestar a su pueblo. because the Lord doesn't stop reminding his people and correcting them. Nunca dejará de hablarle a través de profetas, He would not stop talking to them through prophets, a través de la palabra. through the word. Dios nunca deja de buscarnos. God doesn't stop seeking us. De hecho, Dios nunca nos ha dejado de invitarnos al arrepentimiento. God hasn't stopped inviting us to repentance. Yo leí ahorita el versículo 15, I was reading verse 15, donde dice, a pesar de todo, Dios, el Señor, Dios de sus padres, que amaba tanto a su pueblo y a su templo, les envió muchos profetas para hacerlos reaccionar. and it says, the Lord, the God of Israel, of their ancestors, sent word to them through his messengers again and again, because he has pity on his people and on his dwelling place. Pero lastimosamente ellos fueron rebeldes al llamado de But Dios. sadly, they were rebellious towards God's calling. Hasta tal punto, como dice el versículo 16, ya no hubo más remedio. Up until a point that there was no remedy, how it says in verse 16. Pero ¿sabes algo? Dios es un Dios de oportunidades. But you know what? God is a God of chances. Dios desea brindarnos oportunidades siempre para que nuestro camino sea el correcto. God is wanting to give us opportunities always for our path to be right. Y yo pensaba, ¿quién podría hablarme de esto? And I was thinking, who can speak to me about this? ¿Quién podría unirse a esta predicación y decirnos su experiencia? Who can join us in this preaching and tell us about their experience? Y venía a mi mente el apóstol Pedro. And Apostle Peter came to my mind. Capítulo 2, versículo 3 al 9, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir sus promesas como algunos suponen. It says, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand. Sino que tiene paciencia para con ustedes. Instead, he is patient with you, Porque Dios no quiere que nadie se muera o se pierda, como dice otra because he versión, doesn't want anyone to perish, sino que todos vuelvan a la casa de Dios. but everyone to come back to the house of the Lord. ¿Quién dice esto? Repentance. Lo dice Pedro. Who says this? Peter says this. Pedro quien fracasó. Peter, who had failed. Pedro el que negó a Jesús. Peter, who had denied Jesus. Pedro el que era bastante atrevido y valiente. Peter, who was very brave, and he was a person that dares to do many things. Descubre luego de la resurrección de Cristo After the resurrection of Christ, he el discovers abrazo y la misericordia de este sobre su vida. the embrace and the mercy of him upon his life. Y hay gente que vive esclava del pecado, There are people that live in esclavos del pasado, slavery of sin, porque sin no han from the past, comprendido because they have not understood que Dios es un Dios de oportunidades. that God is a God of opportunities. Que no importa lo que yo haya hecho antes, That it doesn't matter what I have done before. si yo les reconozco, If I acknowledge Him, si yo me humillo, if I humble si yo myself, enderezo mi camino, if I get my no path por in mi the right voluntad, way, not for my will, sino por lo que Él dice en su palabra, but because of what His Word says, yo podré disfrutar de lo que Él ha I'm prometido. going to be able to enjoy what He has promised. Y esta mañana yo quiero que reflexionemos. And in this morning, we want to reflect on this.
sobre esas actitudes que nos llevan a la destrucción. In these attitudes that takes us towards destruction. Esas actitudes que nos pueden llevar al cautiverio en la vida. The attitudes that can take us to captivity in life. Hay gente que vive en cautiverio, There are people living in captivity. que son libres porque pueden llegar a la casa cuando quieren, They are free because they can get to their home whenever they want, que son libres porque pueden hacer lo que quieran, or because they can do whatever they want. pero son cautivos de ataduras que hay en su corazón que no les permiten ser libres. But they are captives in boundaries or bondages in their life that doesn't allow them to be free. Si miramos la palabra de Dios en esta historia, podemos ver esas actitudes que nos llevan a la If destrucción. we see the word of God in this story, we can see these attitudes that take us towards destruction. La primera es agradar a los hombres antes que a Dios. The first one is to please men before God, El versículo or 11 instead of God. nos dice que Sedequías, ¿verdad?, comenzó a reinar. Y también, ¿verdad?, dice que comenzó y empezó a hacer lo que no agrada a Dios y se negó a aceptar el consejo del Señor, el consejo que Dios le envió por medio de los profetas. Así que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. So verse 11 says that Zedekiah, he did evil in the eyes of the Lord, verse 12, Y, his God, y and did not posiblemente las humble cosas, himself. está leyéndolo, discúlpame. Y Sorry. posiblemente las cosas que él hizo And possibly the things that he did eran buenas ante los ojos de los hombres. were good before the eyes of men, Eran relaciones importantes ante los ojos de los hombres. maybe important relationships before the eyes of men, Posiblemente ante los ojos del pueblo, Sedequías era un gran rey. maybe before the eyes of the people, Zedekiah was being a good king. Quizás no estaba haciéndolo para la gente lo malo, lo pecaminoso, Maybe for the people he wasn't doing the evil thing, pero sí lo hacía ante los ojos que de verdaderamente nos deben importar. but he was doing it before the eyes of the one that we really need to care about, Los ojos de nuestro Dios. the eyes of the Lord. Muchos cristianos basamos nuestra vida cristiana en ser aprobados por el mundo. Many Christians, we spend our lives trying to be approved by the eyes of the world, Ser aprobados por la familia, approved by our families, ser aprobados por los amigos. approved by the friends. Nos preocupamos más por agradar a la gente que agradar a Dios. We worry more about please the people instead of God. Incluso hay gente que sin querer hacen muchas cosas para desagradar a Dios. Even there are people that without even wanting to do it, they do things that is they're unpleasant towards God. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos siempre agradar a Dios. And the word of God teaches us that we should always please God. Nos tenemos que dar cuenta que es necesario, iglesia, We need to realize that it's necessary cambiar nuestra mente y ese comportamiento secularista. to change our minds and this secular mindset. Yo no estoy hablando de fanatismo. And I'm not talking about fanatism Yo no estoy hablando de ser ahora el más santo para la gente. and to be like the holy one for the people. Yo quiero ser agradado por Dios. I want to please God. Yo quiero cumplir los requisitos que Dios me pide que yo I viva. want to fulfill the requirements that God is asking me to live. Ayer los muchachos grababan, Punto 7 Production grababa un video. Yesterday, Punto 7 was recording some videos. Y salimos luego, yo les dije, venga, vamos a comernos una pizza. Y los llevé a comer pizza. And after we finished, we went to eat some pizza. No me gusta la pizza, pero vamos. I don't like pizza, but let's go. Pero me la comí. I ate it anyways. Y compartíamos y yo les decía And we were sharing, and I was telling them que a medida que nosotros conocemos a Dios, that as we go knowing God, descubrimos qué le agrada. we discover what is pleasing for Him. Yo no puedo agradar a Dios si yo no lo conozco. I cannot please God if I don't know Him. Si tú tratas de agradar a Dios sin conocerlo, If you try to please God without knowing Him, te quiero garantizar algo. I want to guarantee you something. Tú estás trabajando para agradar al mundo. You are working to please the world. Si tú estás tratando de agradar a Dios sin conocerlo, If you're trying to please God without knowing Him, te puedo garantizar I can guarantee que lo you que tú estás intentando hacer
hacer, that what you're trying to do nada tiene que ver con Dios ni lo que Él quiere hacer doesn't contigo. have anything to do with God and what He wants with you. Si tú estás tratando de dejar cosas simplemente porque alguien te dice que las dejes, If you're trying to leave out things because someone is telling you to do it, pero no las descubres que son las cosas que Dios quiere que tú cambies en tu vida, but you don't discover that those really are the things that God wants you to change in your life, nunca serás libre. you'll never be free. Dios quiere que seas libre, God wants you to be free. pero la única forma que yo puedo agradar a Dios But the only way I can please God es conociendo a Dios. is knowing God. Lo demás es religión. The rest is just religion. No te vistas así, Don't dress up like no te that. peines así. Don't dress up your hair like that. Creo que estamos llenos de eso. I think we're full of that. Pero si algo a mí me preocupa como pastor es el poco deseo que tenemos de conocer a Dios. But if something worries me as a pastor is the lack of desire that we have to know God. Me conformo con lo que conozco de Dios. I'm okay with what Yo sé I que already Dios know es about bueno. God. I know that God is good. Yo sé que Dios nunca me desampara. I know that God doesn't forsake me. No quiero menospreciar esas promesas, I don't want to diminish those promises. pero esta santa palabra tiene promesas mucho But más this profundas. Holy word has deeper Promesas que te promises. acompañan en medio de la enfermedad. Promises that guard you in the Promesas midst que of te the levantan sickness. cuando tu ánimo parece decaído. That lift you up when you're discouraged. Pero también tienes requisitos mucho más poderosos de los que te pueda decir alguien. But also it has more like powerful requirements than anyone can tell you. Si no es así, me quedo corto a poder. O sea, si no es eso cierto, If it's not like that, ¿cómo descubrimos esas expresiones del salmista donde declara cosas que nadie sabía? how can we discover the phrases of the psalmist when he was declaring things that anyone else didn't know? Si tú quieres ser libre If you want to be free y agradar a Dios con libertad, and please God with freedom, agradar a Dios antes que a los hombres, please God before or instead of es me, necesario conocerlo. you need to know Him. Lo segundo The second thing es la falta de humildad. is the lack of humbleness. A veces la arrogancia en la fe nos destruye. Sometimes the arrogance in our faith destroys us. Y no hablo de arrogancia por el estilo, por la ropa, porque tengo más que tú. And I'm not talking about arrogance because of our style, the clothing, or because I have more than you. Esa arrogancia lo que va a hacer es que la gente te critique. The arrogance like that is gonna just make you the people to criticize Yo estoy you. hablando de la arrogancia ante lo que Dios dice en su But palabra. I'm talking about the arrogance before what God says in His Word. Es importante porque dice Sedequías no se humilló. It's important because it says that Zedekiah didn't humble himself. Dios le está pidiendo, Sedequías, tienes una oportunidad de rendirte. God is telling Zedekiah, you have an opportunity to surrender. Jeremías le hablaba la palabra de parte de Dios al profeta. Jeremiah was talking the word of God to the king, Pero Sedequías no quería humillarse. but Zedekiah didn't want to humble himself. Yo he dicho esto antes I have said this before, y lo repito. and I repeat it. No hay peor soberbia que la soberbia que es contra Dios. There is no worse arrogance than the one that is against God. No humillarnos ante la voluntad de Dios nos trae grandes sufrimientos en nuestra vida. To not humble ourselves before the will of God will bring us great sufferings. Porque imagínate lo que significa fracasar teniendo grandes promesas. Because imagine what is to fail even having great promises. Y hay gente que vive así la vida cristiana. Ay, es que Dios dijo tantas cosas grandes, ¿por qué estoy viviendo esto? And there are people, Christian people that live like this. Oh, God said these great things. Why am I living Pero like es- this? a mí me han prometido tantas cosas, ¿por qué estoy pasando por I esto? have been promised so many things. Why am I going through this? Lo primero que yo tengo que hacer The first thing I need to do no es echarle la culpa a Dios. is not to put the guilt on God. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Because God is not man or son of man. Dios to es repent infalible. or to lie. God is unfailable. Es perfecto. Is perfect. Dios es fiel. God is faithful. Dios no miente. God doesn't lie. Así que yo lo que tengo que hacer es volcarme y decir, Señor, So ¿en what qué te estoy fallando yo a what ti? I need to do is to come to Him and say, Lord, in what thing I'm failing you? El proverbista dice en el capítulo 16, versículo 18,
Proverbs 16 verse 18 says, Antes del quebrantamiento before brokenness, es la soberbia. there's the arrogance. Y antes de la caída And after the es la falling altivez de espíritu. is the arrogance or of the spirit. ¿Cuán alto precio pagamos We pay a high price cuando nos volvemos soberbios? when we became arrogant Cuando nos volvemos altaneros ante el mensaje de Dios con actitudes de enojo. and when we become prideful before the word of God with anger attitudes. Pero cuando miramos la vida de Sedequías nos damos cuenta que tenemos oportunidad de cambiar. But when we see Zedekiah's life, we realize that we have opportunity to change. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestra vida? Muchas veces. How many times God has spoken to our lives? Many times. Y en lugar de ser humildes decimos, eso es que el pastor sabe algo y me lo está diciendo para mí. Instead of being humble, we say, oh, that it's the pastor that knows something and he's telling me this. Eso no es para mí. That's not for me. A veces vivimos la vida cristiana tratando de esquivar lo que me conviene y lo que no me conviene. Sometimes we live our Christian life trying to avoid what is convenient or not convenient for me. Si tú quieres experimentar cosas grandes en Dios, If you want to experience great things in God, ven a la iglesia como si estuviese sentado en la zona del field, del outfield de un parque de pelota. come to the church as you are sitting in the field zone of the park. Nadie se sienta en esos bleachers esperando que la bola no le caiga. Ojalá y no me caiga ninguna bola. No one sits down on that part of the park not expecting a ball to Usted no fall se sienta, towards ay, que no them. bateen para acá. You don't sit there, just not a ball come to me. Que no me caiga ese jonrón For de that Josh. home run not to Uh. come to me, please. Que no me caiga ese cuadrangular For that de Carlos Correa en los not to Mets. fall to me. De Carlos Correa en los Mets, que no me caiga. For Carlos No, Correa, perdón, él está en home otro run to come equipo. to me. Este pastor no tiene misericordia. This pastor doesn't have mercy. No, ¿cómo usted se va? How La do you go to expectativa. that No part? tengo guantes, me quito la gorra, la cojo con la gorra. I take my cap and grab the ball. Yo vivo al anhelo, el deseo de que lo que Dios saca o envía, yo recibirlo. I have to long for whatever God speaks. I Porque sé que receive vale it, mucho. For me to receive it, because there's going to be a lot. Sé que es la palabra de Dios. I know that it's the word of God. A veces nos sentamos en la iglesia, cantamos y estamos cansados. Ay, deja que se acabe el culto. Yo te quiero decir, este es el momento más importante de esta experiencia cultica. Sometimes we sit down at the church. Oh, let's sing and wait for the No service porque to estoy find hablando out. yo. This is the most important time. Es porque yo estoy diciendo lo que Dios dijo. I'm saying what God said. A mí me molesta I get mad cuando escucho predicadores que dicen, yo no voy a leer la Biblia porque Dios me dio algo. when there are preachers that say, I'm not going to read the Bible because God has given me something. Cuando le digan eso, párese y váyase. Whenever you hear that, just stand up and leave. No le importe lo que piensen de usted. Don't care about what people may think about you. Si algo le va a hacer crecer a usted, no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. If something is going to make you Dale un grow, aplauso it's a not él, no what lo a mí, I'm a él, a saying, él. but what God said. Es a Él. Porque ahora es todo lo nuevo. Oh, tengo algo nuevo. Entonces todo el mundo anda como los Power Rangers, con un poder. Nowadays is all the new things, a new power, Algo nuevo. something new. Yo creo que vamos a vivir cosas grandes. I believe that we're going to live great things, Y tenemos que comenzar a valorar and we need to value, Con start to humildad. value with humbleness el consejo de Dios para nuestra the vida. advice from God towards our lives. Yo no te digo que no vayas al psicólogo para atender tu crisis emocional. I don't tell you not to go to the psychologist to deal with your emotional crisis. Pero antes de que alguien te diga que tienes que perdonar, But before someone may tell you you have to forgive, quiero recordarte que Dios dice vivir en paz con todos. I want to remind you that God says, live in peace with everyone. Que antes de alguien te pueda decir tienes que amar a tu esposa That even before someone can tell you, para you que have to puedas love vivir your wife, muchos años to feliz. live many years in happiness. La palabra te dice que The ames word a of tu God esposa says como Cristo amó a esta To iglesia. love your wife as
Christ loved the church. Son principios que con humildad tenemos que recibir. It's principles that we have to receive with humbleness. Lo tercero And the third thing es estar obstinados con seguir en el camino incorrecto. is to be obstinate. ¿Cuántos de aquí han guiado con su esposa al lado? How many of you have driven with your wife next to you? Y ella anda con el mapa en el celular. And she's with her map. No in lo her sabe cell phone. explicar a tiempo. She doesn't know Ah, era how por to allí. explain to us on time. Era Oh, para allá. right next, right there. Pero usted está peor. But you're worse. Yo sé para dónde voy. I know where I'm going. Y ella te dice, ahora el tiempo cambió, son 30 minutos más. And she says to you, it's 30 minutes more. Tranquila, Time has changed. Oh, take it easy. Google está mal. Google is wrong. Vivimos obstinados. We live obstinate. Yo le decía a la pastora Liliana el otro día I was telling Pastor Liliana the other day que una de las cosas que más uno sufre como pastor that one of the things we suffer the most as a pastor, no tiene que ver nada con lo que la gente te pueda dar a ti. it doesn't have anything to do with what the people may give to you. Es a veces ver gente que tienen la oportunidad de frente para cambiar su camino But y it's viven to see- años y años haciendo lo mismo mal. It's to see people that sometimes have the opportunity in front of them to change their ways, but they live years and years in the wrong way. Necesitan perdonar, han escuchado 25 sermones del perdón, pero no pueden perdonar. They need to forgive, and they have heard 25 preachings about forgiveness, but they cannot forgive. Es que pastor, no sé si deba perdonar. Pastor, I don't know if I should forgive. Que luchan con adicciones y Dios les está diciendo es tiempo de que las entregues, que te humilles, que That reconozcas. struggles with addiction, and the Lord is telling them it's time for you to surrender and to change this. Adicciones a la droga, Addiction towards drugs, al alcohol, alcohol, a las pastillas, pills, a la pornografía. pornography. Pensamos, no me hace daño. We think, oh, it's not doing me anything wrong. Te va a hacer daño. It's going to do you wrong. Pero antes de que pienses si te hace daño, But before you think if it's wrong for you or not, Dios te está invitando a que no destruyas la vida. God is inviting you for not to destruct your life. Así que volvemos para atrás. So we go back. No lo escuchamos porque no somos humildes. We don't listen to it because we are not humble. No nos escuchamos porque queremos seguir agradando a los hombres We don't listen to it because we want to keep on pleasing men y a este hombre. and our own men. Ser obstinado significa ser terco. To be obstinate, it means to be stubborn. Ahora muchos entendieron la palabra cuando dije que va al lado de tu esposa obstinado. Many of you understood the word when I was La- talking about la the mía me wife diría, next to you driving. Mi esposa no me va a decir no seas obstinado, me dice no seas terco. My wife is not going to tell me not to be obstinate. She will tell me not to be stubborn. Es mantener una opinión acerca de una decisión por encima de argumentos razonables. It's to keep on a decision even going against reasonable arguments. Es decir, el rey Sedequías quiso mantener su decisión o su voluntad por encima de la voluntad y la palabra de Dios. King Zedekiah kept on with his decision and his attitudes, even going above the word and the will of God. Espiritualmente eso se llama falta de arrepentimiento. Spiritually, that's lack of repentance. El arrepentimiento es volvernos de nuestros malos caminos. Repentance is to come back from our wrong ways, No a cualquier camino, not to any way, sino al camino de aquel que nos está llamando al arrepentimiento, que es el camino de but Dios. to the way that from the one that is calling us to repentance and the way of God. Cuando nos obstinamos en continuar nuestros malos caminos, When we get stubborn in going through our wrong ways, cuando tercamente decidimos seguir haciendo las cosas que no agradan a Dios, and when we, in stubbornness, we kept going doing the things that are unpleasant to God, traemos destrucción a nuestra vida. we bring destructions to our lives. Yo concluyo con esto, iglesia. I will close with this, church. Escúchame bien. Esta mañana, Dios nos invita a no continuar en el error. This morning, the Lord is inviting us not to keep on in the wrong thing, in the error. Los errores son diferentes según nosotros.
the mistakes or errors are different to each one of us. Quizás lo que tú estás luchando no es lo mismo que la persona que está al lado tuyo está luchando. Maybe with what you're struggling or battling is not the same thing from the person next to you. Pero me encanta mirar ese texto y darme cuenta But I love to see this text and realize que Dios tenía el deseo that God had the desire de hacerlo reaccionar. to make him to react. Yo pensaba en este pasaje y decía, Señor, I was thinking in this passage and I was saying, Lord, ayúdanos a reaccionar. help us to react. Ayuda a aquella gente que reaccione Help the people to react antes de que llegue el cautiverio. before captivity comes. Vuelvo al inicio del sermón. I go back to the beginning of the sermon. Sedequías Zedekiah no sabía posiblemente que después de su decisión llegaría el cautiverio de un pueblo por 70 años. He possibly didn't know that after his kingdom, the captivity will reach his people. Sedequías quizás no se imaginaba que eso ocurriría. Zedekiah maybe didn't imagine that was going to happen. Quizás tú estás aquí y no te imaginas Maybe you're here and do not imagine que la persistencia en tu camino that to be persistent in your ways de error o de cosas incorrectas of mistakes or wrong things puede llevar a tus hijos al cautiverio por muchos años. can take your children to captivity for many years. Puede mantener a gente que Dios quiere utilizarte a ti para que vengan al camino en cautiverio. Can keep people that God wants to use you to bring them from captivity or before they fell into captivity. Me encanta pensar que todos anhelamos vivir en la libertad, en el descanso, en el refrigerio de Dios. I love to think that we all want to live in the freedom and the ways of God. Ahora se habla mucho el tiempo de refrigerio para tu vida. The time of refreshment from God towards your life. Libro de los Hechos capítulo 3 de 3:19. Book of Acts, chapter 3, verse Uno de los primeros 19. sermones que la iglesia predicó. One of the first preachings that the church preached. El predicador dice lo siguiente: The preacher says the following: arrepentíos y convertíos, Repent and convert, para que sean borrados vuestros pecados, for your sins to be erased, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. for new times of refreshment to come from the presence of God. Yo he descubierto en mi vida I have discovered in my life que no hay mayor descanso cuando yo decido obedecer a Dios. that there's no bigger rest than when I decide to obey God. No creas que no fallo. Don't think I don't make mistakes or fail. Todos luchamos por mantenernos. We all struggle to keep ourselves. Pero me recuerda esa palabra en ese texto de Crónica, But I'm reminded through this word of Chronicles que el plan de Dios no es que yo le falle para caerme arriba. that the plan of God is not for me to fail, but Este for no es Him el to come primer upon me. rey. Este no es el primer rey. This is not the first king. Este es el último que relata la historia. This is the last one of the story. Muchos reyes estuvieron escuchando esto también. Many kings were listening to all Y this, venía a mi mente algo importante, iglesia. and something important came to my mind. Es muy probable que tú estés escuchando esto constantemente. It's- Dios te está diciendo, trabaja con esta área. It's probable that you are constantly listening to this. Work with this area. Joven que me escuchas, Youth that listens to me. Dios no quiere que tú arruines tu futuro. God doesn't want you to ruin your future, Porque yo creo en esa palabra que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para con because vosotros. I believe in this Yo lo word that creo. says, I know real good the plans that I have for you. Era la misma palabra que él le decía al pueblo. It's the same word that he was telling the people. Que no se cumplió Why it didn't get fulfilled? porque abandonaron el camino. Because they abandoned the way. Porque no derrumbaron los ídolos. Because they didn't broke down the Porque siguieron idols. haciendo alianzas con el pecado. Because they kept doing alliances with Mi the invitación sin. hoy
The invitation today a que tú le digas, Señor, is for you to say, Lord, yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Yo quiero seguir tu consejo. I want to follow your advice. Yo quiero que mi camino esté dirigido por tu plan. I want my path to be guided by your Yo no plan. quiero vivir de consecuencias. I don't want to live by consequences. Yo no quiero que mi sermón sea el cautiverio. I don't want to be in captivity. Yo quiero que el sermón mío sea tu redención. I Sobre want mi my vida, sermon to be sobre mi your familia, refreshment sobre la iglesia. over my life, my family, the church. Aleluya, el Señor. Tú puedes me acompañas de pie si es posible. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Who gives thanks to the Lord for His word. Yo leo esto y pienso que me lo estaba escribiendo este escritor. I read this and I think this was written for me Porque me he visto en muchas de esas preguntas. ¿Pero por qué, Señor? because I have seen myself in this ¿Por qué tengo que question. soltar Why, esto? Lord? ¿Por qué tengo que salir Why de do I aquí? have to let go of this or go out from Si here? esto parece bueno, If this looks good, it seems good, pero el Espíritu Santo nos habla hoy. but the Holy Spirit is talking to us today. Esta gente escuchaba la voz de Dios cada vez que venía el profeta. These people were listening to the word of God every time the prophet came. Ahora tú tienes el privilegio de escuchar la voz de Dios todo momento. Now you have the privilege to listen to God's voice at every moment. Cuando te dice, cuidado, When He tells you, be careful, no te acerques ahí. do not go close to that. Esto puede traer consecuencias. This can bring consequences. This is not pleasant to the Father. This can open wrong doors in your way, in your life. Esto puede contaminar tu corazón. This can contaminate your heart. Hay alguien que le dice, Señor, yo quiero obedecer tus preceptos y tus mandamientos. There is someone here that says, Lord, I want to obey your commandments. No importa cuántos años lleves en la fe. It doesn't matter how many years you've been in Dile, the Señor, yo faith, quiero obedecerte. but tell God, I want to obey Yo no you. quiero confiarme en mi conocimiento. I ni don't mi want to prudencia. trust in my own knowledge. Yo quiero que cuando tú me hables, yo poder saber que eres tú. I want you to talk to me and Saber know that it's obedecerte. you, to know you, Saber respetar tus promesas. to know how to respect your Pero promises, también respetar tu mandato. but also respect your Me commandments. libre, Señor, Make me free, Lord, para vivir para ti. to live for you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Right there where you're at, close your eyes. Y dale gracias a Dios por la palabra que hoy ha sido expuesta por él. And give thanks to the Lord for the word that has been exposed by Him today. Señor, te doy gracias por este tiempo tan hermoso. Lord, I thank you for this beautiful time. Gracias porque tu palabra es precisa Thank you because your word is precise y tu palabra nos previene And de lo your- que puede ocurrir en nuestra vida. Your word prevents us from what can happen in our lives. Señor, yo te pido que esta palabra dé fruto al 100%. Lord, I thank you for your word to give fruit 100% Que nuestro corazón sea marcado por ella. and for our hearts to be marked by it, Que seamos vivificados por ella. to be vivified by it. Que si hay gente en este lugar que necesita encontrarse contigo hoy, If there are people in this place that needs to encounter you, Lord, reconocerte como el Salvador de su vida, and to acknowledge you as their Savior, este sea una mañana de salvación. may this be a morning of salvation. Que hoy sea un buen día para venir y conocerte. For this to be a good day to come and know you. Que si hay vidas en este lugar And if there are lives in this place, que tú les estás hablando sobre decisiones que tienen que tomar, that you're talking to them about decisions they need to make, de cosas que sacar, de cosas que obedecer, about áreas que things to cambiar. take out or acknowledge or change, Esta sea una tarde de decisión. for this to be an afternoon of En el decision. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Señor. Amen. Cantamos al Señor.